traíamos a personalidades, se hacían cine debates, lectura de libros, presentación de libros y bueno, yo comencé a introducirme en el ambiente más que político, así cultural, ¿no? Y algo que me gustó mucho, creo yo que intervino mucho en mi formación ideológica, fue que trajeron a dos personalidades, ¿no? Como fue Pablo Neruda y Nicolás Guillén. Y para mí el convivir con ellos, el tratarlos así, como nos trataban muy bien, como chicas estudiantes y todo eso, a mí me dio la sensación de que pues podíamos lograr muchísimas cosas, ¿no? Y ahí fue cuando ya me comencé a enrolar más en la cuestión de la cultura de la facultad, del movimiento de este grupo, más que en política, porque todo el mundo me decía, ¿y qué te politizó? Le digo, la verdad, yo no venía politizada, es más, yo venía llena, te digo, de tabúes y de prejuicios. Y es lo que a veces platican, ¿no? De que los compañeros todos decían, pero ¿cómo que virgen? No, la virginidad provoca cáncer. Hay que quitarse la noche. Vacúnate. Y así se daban esas situaciones en la facultad. Pero pues yo tenía muy arraigado esa idea de la familia, de que no, yo tenía que casarme de blanco y todas las cosas que te meten, ¿no? ¿Y qué fue lo que a mí me politizó realmente? Porque me dicen, no, ya pues, para entrar en el movimiento es que ya estabas politizada. No, yo creo que donde yo me politizo realmente son con los golpes del movimiento. ¿Golpes por qué? Porque pues yo fui brigadista desde entonces y he seguido siendo brigadista. Sí, y creo que voy a morir igual. Lo que te iba a preguntar, ¿cómo te uniste al comité de lucha de la facultad? Bueno, de hecho nosotros lo creamos, porque nosotros, cada año he marchado el 26 de julio, porque ese día nací, el 26 de julio del 44, ¿no? Y comencé a interesarme en la Revolución Cubana, más en la Revolución después, porque mis padres, por suerte, no, ellos no eran revolucionarios, no por suerte, o sea, no era la suerte que no fueran revolucionarios, sino que ellos entraron en un concurso o algo así y ganaron un viaje a Cuba, pero cuando estaba Batista, ¿no? Yo era chavalilla. Y entonces cuando regresan y platican todo ese Cuba que vieron y todo eso, dije, ay no, qué feo. O sea, sí gustaba la isla, sí gustaba el pueblo, sí gustaba, pero no gustaba el régimen que tenían, ¿no? De cómo no eran ni dueños de sus playas, no podían entrar y los maltrataban, y los negros estaban completamente discriminados. Y de hecho era lo que le llamaban el prostíbulo de los norteamericanos, ¿no? Entonces ahí yo comencé a decir, bueno, pobre pueblo, y cómo pueden vivir así y todo, y comencé con esa idea de que se tenía que hacer algo. Claro que cuando surge la idea de la revolución, no, pues para mí fue una cosa que me llamó muchísimo la atención. Y sí es cierto cuando dicen que nosotros antes del 68 estábamos influenciados por la revolución cubana, por toda esa historia de lucha que tenía el pueblo cubano y todo eso. Y otras causas, ¿no? Como por ejemplo también nos influenciaba todos los movimientos que se estaban dando en el 68 en el mundo entero, ¿no? Y entonces nos traía noticias de Francia, de Alemania, de varios lugares. ¿Cómo te enterabas de eso? A través de los periódicos. ¿Sí? Salían. Sí, porque en ese momento había prensa, no la nuestra, pero sí llegaban, y además había ya como acuerdos con grupos de luchadores de allá que se comunicaban para acá con los luchadores de acá y de alguna u otra forma nos llegaban, ¿no? Pero había varias cosas que nos influenciaban, ¿no? Como por ejemplo la guerra de Vietnam, cosas así por el estilo que comenzamos a empezar a leer, y con la participación cultural y todo eso. Cuando yo voy en la marcha del 26 de julio, pues vamos como libres, ¿no? Sin problema. Y ya he sabido que por todo el mundo de que hubo dos marchas, ¿no? Y que venían del mismo Politécnico, chocaron unos de ellos que eran los fenetos y pues la gente que venía marchando por la revolución. Entonces a nosotros nos toca exactamente en el hemiciclo a Juárez, y allí se dio una violenta represión por parte de los granaderos. Entonces al ver esto,
mis compañeros de derecho y los con los que ya íbamos, los compañeros, decidimos que teníamos que hacer algo, porque habían reprimido muy, muy fuerte a nuestros compañeros. Dijeron, vámonos a la facultad, tenemos que hacer algo. Nos regresamos a la Facultad de Derecho, y ahí en el auditorio Yusemper, ahí es donde se crea el Comité de Lucha de la Facultad, que yo creo que en ese día o en varios días subsecuentes se crearon los diferentes comités de lucha, ¿no? Pero nosotros como derecho lo conformamos ese día en el auditorio. ¿Cuántas mujeres había ahí? Pues no muchas, pero sí había, me acuerdo, y a mí me nombraron de las finanzas, y yo me acuerdo que me reuní con un grupo de compañeras y decidimos que íbamos a conformar las brigadas. Siempre he dicho, en todas las entrevistas y en todos los lugares donde he ido, que las entrevistas de que las brigadas nunca fueron reseñadas y tratadas como debían de haber sido, porque las brigadas fueron para mí las que jugaron el papel más importante del movimiento. Por eso el movimiento se pudo desarrollar, por eso el movimiento pudo crecer. ¿Por qué? Porque no había prensa, la prensa la controlaba el gobierno. Entonces lo que hicimos nosotros fue convertirnos en eso, en una prensa ambulante. Entonces yo era la encargada de juntar para el material de las brigadas, o sea, la cuestión económica, que siempre nos apoyó durante los 6 meses el pueblo. Eso es que ni qué. O sea, porque yo veía cómo se colectaban, íbamos boteando en todas partes, y las brigadas consistían en eso, en llegar a botear, a informar, y bueno, nos metimos por todas partes, o sea, los mercados, en las fábricas, en las plazas públicas, nos subíamos a los autobuses y dábamos nuestro discurso y decíamos en qué consistía lo que estaba pasando en el movimiento, y cooperaba, el pueblo cooperaba. Entonces con eso volvíamos a sacar material para las brigadas, que consistían en pintas, en pegas, en sacar volanteo y todo eso. Sabido cómo trabajaban todas las noches nuestros compañeros haciendo los volantes y imprimiendo y todo eso. Y nosotros éramos las que llegábamos. Bueno, no nada más las mujeres, había brigadas masculinas también, había brigadas mixtas, hombres, mujeres. ¿Y por qué le doy esa importancia? Más también por la participación de la mujer, porque antes no es que no participaran las alumnas o los estudiantes o las mujeres, sí participaban. Lo que pasa es que antes era más bien, la participación era más así como de apoyo, ¿sí? De proveer, ¿no? De dar de comer, de colectar los alimentos y de acompañar, ¿no? Pero nosotros decidimos en el 68 que si ya estábamos ahí, queríamos participar al igual que los compañeros. No fue fácil, pero sí se crearon las brigadas y comenzamos a trabajar. Inclusive algunas brigadas de mujeres eran famosas, ¿no? por la combatividad y por la lucha. Entonces, te digo, yo todavía discutía de que en el memorial que se hizo del movimiento estudiantil no estaban bien reseñadas las brigadas, ¿no? Y creo que nunca han estado. Y yo le doy una vital importancia a las brigadas femeniles, masculinas, pero al final éramos las que manteníamos el movimiento. Sí. Tengo entendido que tú estuviste el 18 de septiembre en Ciudad Universitaria, el día que el ejército... Sí, es la primera detención que yo tuve 3 detenciones a lo largo del movimiento estudiantil, pero la primera fue cuando el ejército entra a CEU. Yo estoy en la facultad, Tita también, y otras compañeras y compañeros. Pero ya se había dado esa situación de que decían que el ejército entraba, y no entraba, y se sabía que estaba cerca, pero no entraba. Entonces, no, que ahora sí ya va a entrar, y no entraba. Pasaba lo del lobito, ¿no? Ya viene y nunca llegaba, ¿no? Entonces nos confiamos. Esa fue la realidad. O sea, ya no pensamos, cuando realmente entra, nosotros ya no pensábamos que fuera a entrar esa noche, por ejemplo, esa tarde. Y entonces yo estaba ahí cuando dicen, ya viene el movimiento por insurgentes, lo que sea. Entonces todo el mundo
comenzó a correr y a decir a dónde vamos. Entonces yo me acuerdo que Tita decidió irse para la universidad donde está la gasolinera y por ahí le ayudaron a saltarse y logró escaparse. Pero yo con otro grupo de personas dijimos, no, vámonos a la rectoría, no nos va a pasar nada, porque en ese momento todavía no teníamos conocimiento de que fuera a haber detenciones de mujeres, ¿no? Y mucho menos que nos tuvieran en cárceles de esa índole, ¿no? Pero bueno, nos vamos a la rectoría y somos de las 43 mujeres de las que habla Elena Poniatowska en el libro, que fue el más conocido en ese momento, porque era el primero y aparte de